El tema del día de hoy es indicadores de calidad y comenzaré por el número 1, que es trato digno por enfermería, y es la percepción que tiene el paciente o familiar del trato y la atención proporcionada por el personal de enfermería durante su estancia hospitalaria. Este indicador debe de cumplir con los siguientes criterios. El número 1 es que la enfermera se presenta al paciente. La número 2 es cuando la enfermera se dirige al paciente, lo hace por su nombre. La número 3 es que la enfermera explica sobre los cuidados o actividades que se le van a realizar al paciente. Esto quiere decir que siempre antes de realizarle un procedimiento al paciente debemos de avisar de cuando lo vayamos a tocar o a mover. El número 4 es que la enfermera se interesa porque dentro de la unidad hospitalaria el paciente se sienta de una manera agradable. El número 5 es la enfermera procura hacerle las condiciones necesarias que guarden la intimidad y el pudor del paciente. Esto se refiere a que ante cualquier situación debemos de cuidar siempre la integridad del paciente, por ejemplo cerrando ventanas o puertas que puedan exhibir de alguna manera ante las demás personas. La número 6 es que la enfermera o enfermero hace sentir seguro al atenderle. La número 7 es que la enfermera trata con respeto al paciente. La número 8 es que la enfermera le enseña al paciente y a sus familiares acerca de los cuidados que debe de tener fuera de la unidad hospitalaria, es decir, en su casa. La número 9 es que debe de existir una continuidad de cuidados de los enfermeros durante las 24 horas del día o al menos durante la estancia del paciente. La número 10 es una pregunta que se le hace al paciente al cuestionario y es que si se siente satisfecho con la atención que la enfermera o enfermero le brinda. Y esto se responde básicamente al trato que nosotros le dimos durante toda su estancia hospitalaria. Y el último criterio es que la enfermera o enfermera se despide o saluda de una manera agradable y amable. Sobre todo, el respeto ante los pacientes debe de ser cuando los saludamos o cuando nos despedimos de él, cuando terminamos un turno o cuando lo vamos a iniciar. Esto es importante para la comodidad y sobre todo crear un vínculo con el paciente al momento de su atención. El indicador número 2 es la vigilancia y control de venoclisis instalada y es el conjunto de 7 acciones que debe realizar el personal de enfermería para prevenir infecciones nosocomiales asociadas a las venoclisis instaladas. El indicador número 2 debe de cubrir con los siguientes criterios. El número 1 es que la solución instalada tiene menos de 24 horas. El número 2 es que la solución cuenta con el membrete elaborado conforme a la normatividad. El membrete de solución debe de tener el nombre del paciente, el número de cama, la fórmula de la solución, la fecha, la hora de inicio y término de la solución, nombre y apellido de quien instaló la solución. La número 3 es que la venoclisis y el equipo tienen menos de 72 horas de instalado. Número 4 es que el equipo de venoclisis se encuentra libre de residuos y esto es más que nada porque muchas veces puede contener residuos ya sea del propio paciente o de algún otro externo. La número 5 es que el sitio de punción y área periférica de la venoclisis se encuentra sin signos de infección. Es necesario que siempre antes de puncionar el área debemos de desinfectar con algún elemento químico como el alcohol. 6 es que el catéter se encuentra instalado firmemente y la fijación esté limpia. Esto es más que nada para evitar algún evento adverso al paciente o evitarle cualquier otro daño del que ya pueda tener. Y por último es que la solución parental tiene circuito cerrado. El indicador número 3 es la administración de medicamentos vía oral y es el procedimiento que realiza el personal de enfermería para proporcionar al paciente por vía oral elementos terapéuticos prescritos por el médico en los servicios de especialidades médicas o que son quirúrgicas. Y este indicador de calidad debe de cumplir con los siguientes requisitos. Verificar que los datos del registro de medicamentos y el nombre del paciente corresponden con la orden médica. Y esto es que siempre al término de una consulta el médico debe de prescribir la orden médica en donde se ordene el medicamento. La número 2 es verificar el nombre y la presentación del medicamento, puesto que no se debe de aplicar algún medicamento que carezca de etiqueta o que esté roto o que su presentación esté dañada. El número 3 es verificar la caducidad del medicamento.
Esto ya lo habíamos visto en anteriores normas que decía que no se debería de aplicar un medicamento que esté ya con fecha de caducidad vencida. La número 4 es verificar la dosis y hora de administración del medicamento. Y esto es más que nada para seguir una rutina u horario de acuerdo a la dosis y la hora en la que se le va a administrar el medicamento al paciente. La número 5 es que le hablemos al paciente por su nombre y le expliquemos el procedimiento que se va a realizar, es decir, explicarle para qué puede servir esa pastilla, en qué le va a ayudar o incluso el medicamento. La número 6 es cerciorar que el paciente ingiera el medicamento. Esto ya que muchas veces pasa que el paciente puede esconder de alguna manera el medicamento, ya sea en alguna parte de la boca, como debajo de la lengua, o incluso sacárselo, tirarlo a la basura o esconderlo. Entonces es nuestra obligación cerciorarnos que el paciente literalmente trague el medicamento. Y la número 7 es registrar el medicamento a término del procedimiento en el formato establecido. Y esto debemos de hacer al terminar la administración de un medicamento en la hoja correspondiente. En esta debemos de anotar el nombre y apellidos de quien aplicó el medicamento. El indicador número 4 es la prevención de caídas en pacientes hospitalizados y es el conjunto de acciones que debe realizar el personal de enfermería para prevenir caídas a pacientes hospitalizados en los servicios generales o de especialidades y debe de cumplir con los siguientes criterios. El número 1 es valorar y registrar los factores de riesgo de caídas de los pacientes durante su estancia hospitalaria. Es decir, debemos de tener en cuenta todo lo que pueda hacer que el paciente caiga o de alguna manera nosotros cometamos el error de provocarle un accidente. El número 2 es establecer el plan de cuidados de acuerdo al riesgo de cada caída. Y aquí es donde aplicamos nuestros planes ya establecidos o nuestras segundas oportunidades que tenemos al momento de los planes, ya sea si uno falla o de alguna manera no se llega a cumplir. El número 3 es utilizar los recursos disponibles y necesarios para la seguridad del paciente. El número 4 es informar al paciente familiar sobre el riesgo de caída que pueda llegar a tener el paciente, ya sea en una zona hospitalaria o en su casa. El número 5 es orientar sobre el uso y manejo del equipo y elementos para la seguridad del paciente. El número 6 es revalorar y ajustar el estado del paciente, las intervenciones de enfermería establecidas en el plan de cuidados, es decir, cambiar hábitos o de alguna manera incitar al paciente a que se cuide más de alguna manera. Y la número 7 es registrar la presencia o ausencia de incidentes o accidentes que presenta el paciente y puede suceder que en nuestro cargo o turno llegue a suceder algún evento adverso y esto siempre lo debemos de notificar al siguiente enfermero en turno o a la persona que la cuide, ya sea su familiar. El indicador número 5 es la prevención de úlceras por presión en pacientes hospitalizados y debe de cumplir con los criterios que es valorar y registrar factores de riesgo. Y este indicador debe de cumplir con los siguientes criterios. El número 1 es valorar y registrar factores de riesgo que predisponen al paciente para la aparición de úlceras por presión. El número 2 es establecer el plan de cuidados y ejecutar las intervenciones de enfermería de acuerdo al riesgo. Y esto se debe ya que en el paciente, cuando está propenso a tener unas úlceras por presión, es necesario el movimiento cada 4 horas y que no debe de estar sentado más de 2 horas. El número 3 es utilizar elementos disponibles y necesarios para prevenir la aparición de úlceras por presión. Y estos son básicamente métodos o técnicas que nosotros debemos de realizar al momento de cuidar al paciente justamente para evitarle este tipo de daños. El número 4 es orientar al paciente y al familiar sobre las formas de prevenir la aparición de úlceras por presión y es explicarle al familiar acerca de los cuidados que debe de tener en el hogar o en la unidad hospitalaria y asimismo también las actividades que no debe de realizar para evitar dañar al paciente. La número 5 es revalorar y ajustar de acuerdo al estado del paciente las intervenciones de enfermería establecidas al plan de cuidado.
Para el indicador número 6, que es la prevención de infecciones en vías urinarias en pacientes con sonda vesical, es el conjunto de acciones que debe realizar el personal de enfermería para prevenir infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada en los servicios generales o de especialidades. Y los criterios a evaluar de este indicador son los siguientes. El número 1 es que la bolsa colectadora se mantiene por debajo del nivel de la vejiga. Bajo ninguna circunstancia se debe de poner arriba o más abajo de lo normal para evitar justamente un daño al paciente. La número 2 es que la sonda vesical está fijada de acuerdo al sexo del paciente y esto nos marca en los procedimientos a seguir justamente para aplicar una sonda vesical. En el caso de las mujeres, la sonda vesical debe de ir en las vías correctas y ajustada a la entrepierna, no importa en cuál sea de las dos. La sonda debe de contar también con un membrete de identificación y el membrete de identificación ya lo vimos hace rato y es que debe de contener algunos datos del paciente como nombre, apellidos, tipo de solución, por ejemplo, y el tratamiento que se le va a hacer al paciente. El número 4 es que el sistema de drenaje se mantiene conectado a las vías correctas. El número 5 es que registrar datos referentes al funcionamiento de la sonda y el tubo de drenaje. Siempre se debe de registrar algún evento que tenga ya sea bueno o malo de lo que esté pasando con la sonda del drenaje. La número 6 es registrar días de instalación de la sonda y corroborar prescripción médica, puesto que no debe de estar más tiempo o menos tiempo de lo que el médico señaló. La 7 es reportar ausencia o presencia de signos y síntomas que evidencien infección en vías urinarias. Y esto es muy importante ya que siempre debemos estar cerciorándonos de cómo es el tipo de líquido que el paciente libera de su cuerpo, en este caso es la orina, para evitar algún riesgo y siempre mantener a tanto al doctor acerca del tratamiento que se le está proporcionando al paciente, de igual manera para prevenir una infección en vías urinarias. La número 8 es realizar y registrar medidas higiénicas al paciente al momento del baño o cuando se presenta algún riesgo de infección. Y la número 9 es anotar las medidas de orientación proporcionada al paciente y familiar.